desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Cuando nosotros manifestamos con nuestros labios ser hombres o mujeres temerosas de Dios, debemos de entender que declarar que yo soy un hombre temeroso de Dios no es nada más una frase que nosotros podemos lanzar con nuestros labios. Muchas veces decimos, bueno, este hermano es temeroso de Dios, esta hermana es temerosa de Dios, y muy probablemente sí. Pero cuando nosotros vamos entendiendo en el proceso de nuestra madurez y de nuestro crecimiento, vemos a la luz de la palabra que el temor al Señor tiene compañeras, tiene evidencias que están descritas y manifiestas en la palabra de Dios, las cuales nos van dando señales a aquellos que manifestamos con nuestros labios ser hombres temerosos de Dios, que juntamente con ese temor manifiesto en nuestros labios, con ese respeto manifiesto a Dios, van a venir algunas manifestaciones, algunas compañeras o algunos compañeros del temor de Dios. Y esos compañeros nos pueden servir a nosotros a lo largo de nuestro caminar como una especie de evaluación personal. Yo creo que Dios nos ha estado llevando últimamente, en los últimos meses, amado hermano, a un examen y a una evaluación personal, porque eso declara la Biblia: cada uno examínese a sí mismo. Entonces, para aquellos hombres que hoy hemos declarado ser hombres temerosos de Dios, debemos de entender que a la luz de la palabra, cuando nosotros manifestamos ser hombres temerosos, juntamente con ese temor, que es una entidad espiritual, es una persona espiritual, porque es el principio de la sabiduría. De esa misma manera hay sí, valga la redundancia, hay manifestaciones simultáneas que nos permiten a nosotros poder determinar cuán temerosos somos de Dios. Dice la Biblia que el temor de Dios se manifiesta juntamente, amado hermano, con ciertas cualidades que te van dando a ti la señal en el camino de que realmente eres un hombre temeroso. ¿Por qué? Porque decir soy un hombre temeroso o temerosa de Dios no se debe de quedar únicamente con un decir. Debe de haber, diga conmigo por favor, evidencia. ¿Y qué evidencia hay de que soy un hombre temeroso, respetuoso de Dios? Eso nos lo puede a nosotros permitir ver cuando empezamos a observar apariciones de ciertas cualidades que van juntamente con el temor al Señor. Una de las cosas importantes, mire, Primera de Reyes capítulo 18 versículo 3 y 4. Cuando nosotros decimos ser hombres temerosos de Dios, estas características tienen que venir manifiestas juntamente con el temor. Es decir, yo no puedo decir ser un hombre temeroso de Dios sin tener algunas de estas manifestaciones, y estas evidencias debieran de estar juntamente con esa manifestación de reverencia, de respeto y de amor a Dios. Dice la Biblia en Primera de Reyes 18, 3 y 4, la versión Reina Valera Gómez: y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de su casa. Tome nota de esto, era un siervo, era un mayordomo. Y Abdías era en gran manera, tome nota, ¿cómo dice la Biblia que era Abdías? Temeroso de Jehová. Aquí vemos un temeroso de Dios, un hombre respetuoso. Y vemos que dice la Biblia
Y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y da un porqué. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tuvo una manifestación. Evidentemente era un hombre temeroso. Tenía, diga conmigo, una evidencia. Estas evidencias deben de ser examinadas y evaluadas en cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para garantizarnos que no solamente estemos manifestando el temor, como dice el buen vocablo chapín, ¿verdad? Del diente al labio. Entonces, si yo soy un hombre temeroso, mire cómo es un temeroso, una característica de un temeroso del Señor. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales se escondió de 50 en 50 en una cueva. Y dice la Biblia, mire acá, que los sustentó. Quiere decir que una de las características de un hombre temeroso de Dios es aprender a sustentar a los siervos de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que Abdías, mire acá, temeroso en gran manera, es decir, un hombre que manifestaba ser temeroso de Dios, tuvo una cualidad de manifestación. Tomó 100 profetas, los cuales se escondió de 50 en 50. Y dice la Biblia que los sustentó. Quiere decir que cuando hay manifestación de temor de Dios, una de las características o de las cualidades bajo las cuales yo puedo examinarme, diga conmigo, examinarme. Porque a nadie le es lícito examinar la vida ajena. Lo único que me es lícito a mí es examinar mi propia vida. Y dice la Biblia que lo sustentó con pan y agua. Cuando nosotros vamos al original y buscamos esa palabra sustentar, la palabra con la cual describe la Biblia en el original hebreo, la palabra sustentar es la palabra kul, con K. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que esa palabra sustentar, ojo que es una manifestación de Abdías, quiere decir mantener en varios sentidos. Abastecer, alimentar. Quiere decir que si yo soy temeroso de Dios, una de mis características, esta es una de las 12 que encontramos en términos de poder definir esto como un gobierno instalado, 12 sobre nuestras vidas. Entonces, si yo soy un hombre temeroso de Dios, veo que Abdías, dentro de sus cualidades y calidades, era un hombre que abastecía, daba alimento, gobernaba, mantenía, retenía, soportaba y sobre todo sustentaba. Diga conmigo, sustentaba a los profetas de Dios. Quiere decir que cuando yo soy temeroso de Dios, no soy mezquino. Cuando yo soy un hijo, dígame por favor, cuando yo soy hijo de Dios, una de las manifestaciones de un temor, por eso le digo, yo no puedo decir solamente yo soy temeroso de Dios. Gloria a Dios, recibimos esa afirmación. Pero para yo garantizar que soy un temeroso de Dios, una de las manifestaciones de las cualidades en mi corazón como temeroso, porque como usted observa, el temor va junto siempre a algo. Y ese es el sustento y la provisión con pan, de que es figura el pan espiritualmente, de la palabra de Dios. Quiere decir que si soy temeroso de Dios, soy un hombre lleno de la palabra de Dios. ¿Y qué tipifica el agua? El agua puede tipificar bíblicamente varias cosas. Una de ellas también puede ser la misma palabra. Vosotros ya fuisteis lavados. ¿Por qué dice la Biblia? Por la palabra. Entonces el agua puede tipificar palabra. Sin embargo, también esa agua bíblicamente puede tipificar el fluir del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros observamos esto,
podemos ver que ser temeroso de Dios implica dos cualidades de tipo espiritual y una en términos de manifestación. Las dos de tipo espiritual es ser hombres llenos de palabra y llenos de Espíritu Santo. Y así que yo, como un temeroso de Dios, soy un hombre que conoce la palabra de Dios, que conoce la doctrina del Señor Jesús, y un hombre lleno del bendito Espíritu Santo. Yo no puedo manifestar ser temeroso de Dios si soy un hombre falto de palabra de bendición en mi vida. Ojo, que ese pan y esa agua era un sustento dado. Yo no puedo manifestar ser un hombre temeroso de Dios si carezco de palabra y carezco de unción. Es aquí donde la cosa y el embudo cada día, como hemos aprendido a ver a lo largo del tiempo, cada vez conforme el tiempo pasa, el embudo se va haciendo más pequeño y el cernido es más fino. Le puedo hacer una pregunta: ¿es usted un hombre o una mujer llena de la palabra y de la unción de Dios? Cada uno examínese a sí mismo, porque este es un test personal. Si soy temeroso de Dios, tengo una compañera o dos acá si lo queremos ver. Tener un corazón conforme al corazón de Dios, en capacidad de poder dar sustento, pero ese sustento no es de dinero, ese sustento es espiritual. Porque tú y yo vamos a una patria celestial, espiritualmente hablando. Entonces, si yo soy un hombre temeroso de Dios, debo de ser un hombre lleno de palabra y de unción. Si esas dos manifestaciones no están ahí, vamos a trabajar sobre ellas en cada una de nuestras propias vidas individualmente. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Ver cuántas manifestaciones de los compañeros del temor de Dios caminan conmigo. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Mire lo que dice acá. Nehemías capítulo 7 versículo 2. Segundo compañero, segunda manifestación. Esta es nuevamente la Reina Valera Gómez. Di a mi hermano Hanani y a Ananás, el príncipe del palacio, cargo sobre Jerusalén, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. ¿Quién es el compañero del temor? A Jehová, en este contexto de la palabra. Cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos esa palabra fidelidad, nos habla acerca de verdad, ser un hombre de verdad. Cuando hablo de un hombre de verdad, no estoy hablando de las cualificaciones masculinas viriles de un hombre, sino que estoy hablando de un hombre de palabra. Y dijo nuestro amado Señor Jesús: yo soy el camino. O sea, entonces, si yo soy un hombre con el temor de Dios, voy a ser un hombre fiel. Nos habla de confiabilidad, nos habla de firmeza, nos habla de actuar rectamente y nos habla de movernos sobre la dimensión de lo verdadero. Ser fiel. Entonces vemos que ser fiel en cualquiera de las dimensiones, primeramente serle fiel a Dios, serle fiel a mi cónyuge, serle fiel a mis hijos, serle fiel a mi familia. La fidelidad es una cualidad de un temeroso a Dios. Entonces, cuando yo manifiesto acciones de infidelidad, aunque yo diga que soy un hombre temeroso a Dios, veo que hay una compañera que no viene caminando conmigo, y esa compañera se llama fidelidad. Entonces te lanzo esta pregunta: ¿eres un hombre fiel en toda la dimensión de la palabra? ¿Eres un hombre de verdad
Es decir, eres una mujer de verdad, es decir, un hombre y una mujer de Cristo Jesús con acciones y cualidades conforme a lo que el Señor nos enseña en la palabra. Porque decir soy un temeroso de Dios es fácil, pero cuando examinamos las cualidades y quienes caminan con nosotros, entonces empezamos a ver de qué lado más la iguana, amado hermano. Ya cuando examinamos y nosotros decimos, no, si mire, yo soy un hombre temeroso. Él es un hombre temeroso de Dios. Pero a veces, amado hermano, uno viene caminando en solitario. Cuando empieza a ver las compañeras del temor, no aparecen. Job capítulo 1, versículo 1. Mire otra compañera del temor. Job 1:1, versión Reina Valera Gómez. Hubo un varón en tierra de Uz. ¿Cuántos conocemos acerca de este varón? Que se llamaba Job. Job era tremendo, amado hermano. Dice que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Y ahí aparece la letra I griega, que le da el sentido al compañerismo del temor. Temeroso de Dios. ¿Y qué dice ahí? Cuando nosotros vamos y buscamos en el original, esta palabra mal, esa palabra que lo traduce es la palabra que está en pantalla, la palabra ra, R-A-H, 74-71 en hebreo. Y dentro de todos esos calificativos, mire, el mal aparece como una adversidad. Es decir, podríamos decir que si soy un hombre temeroso de Dios, gloria al Rey, soy un hombre apartado de la adversidad, de la aflicción. Algunos se los coloqué en color rojo que me interesaban un poquito más. Mire, soy apartado de la calumnia. No me presto al chambre de andar hablando mal de las personas. ¿Qué es calumnia? Entonces a veces me gusta entrar en el chambre de la plática maliciosa, hablando mal de la suegra, hablando mal del suegro, hablando mal del yerno, hablando mal de la nuera, hablando mal del pastor, hablando mal del hermano diácono. Me estoy dando a entender, amada iglesia de Dios. Cuando soy un hombre temeroso de Dios, me aparto de la calumnia, me aparto de las depravaciones, me aparto del que es impío. ¿Y qué es un impío? Impío es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es un hombre que nació en el evangelio y fue torciendo su corazón y apartándose del camino de Dios. Entonces, cuando yo digo que soy un hombre temeroso de Dios, estas manifestaciones no pueden venir junto conmigo. ¿Qué manifestaciones, pastor? El pecado, la malicia, la perversidad, la injusticia, la maldad, la depravación, la calumnia. Bueno, es lo que nos quiere decir a nosotros esta palabra en el original. Entonces el hombre que es temeroso de Dios verdaderamente se aparta de cada uno de estos conceptos. O sea, aquí la pregunta ya viene sirviendo un poco diferente. ¿Cuántos somos hombres temerosos de Dios en nuestra calidad de vida? Y es un poco difícil, ¿verdad? Porque no se trata, hijo, solo de decir yo soy un hombre temeroso de Dios. Si yo digo que soy temeroso de Dios, aquí traigo a las compañeras del temor caminando conmigo. Llenura de palabra, llenura de Espíritu Santo. ¿Cuál dijimos que era la otra? Fidelidad. Fidelidad en toda la manifestación, no solamente fiel con Dios. Soy un hombre apartado del mal.
Cuando te llegan a visitar y te llevan chisme, te llevan calumnia, te llevan murmuración, ¿qué haces? El trabajo, en casa, en la universidad, el colegio. Cuando se te presentan actos impíos, ¿qué es un acto impío? Aquello que te aparta de la voluntad de Dios. Yo no puedo decir soy un hombre temeroso si alguna de estas manifestaciones, mire qué delicado es esto. Por eso cada uno examínese a sí mismo. Y la prédica, amado hermano, en esta preciosa mañana es: tenemos que acercarnos delante de Dios. No todo aquel que dice ser temeroso de Dios es temeroso de Dios. Cuando yo digo soy temeroso de Dios, debo de entender que el temor tiene manifestaciones, por así llamarlo, para que lo podamos entender mejor. Tiene compañeras de caminar. Mire lo que dice acá Juan capítulo 9 versículo 31. Cómo se ve el tiempo de rápido, ¿verdad, hermano? ¡Hala! Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Lo que estábamos viendo anteriormente, ¿se recuerda? Pecado, iniquidad. A esos Dios no los oye, aunque digan ser temerosos. Porque yo puedo hablar, mas no ser. Lo que al final del día determina esto, amado hermano, es nuestra conducta de vida. Yo puedo decir ser un hombre lleno de Dios, pero en la primera de cambio, amado hermano, ser ladrón, o ser chismoso, o ser pendenciero, aceptar sobornos, qué sé yo, cuánta cosa. Pero mire otra compañera del temor. Cada compañera evidencia cuán lleno estoy yo del temor de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y ahí está otra vez la letra I, el conector, y hace su voluntad. Quiere decir, amado hermano, que otra de las compañeras del temor a Dios, ¿cuál es? ¿Qué significa voluntad? Dice, bueno, la palabra que lo traduce, está en griego, griego 2307, para los que lo quieren ir a buscar al diccionario. Quiere decir determinación, quiere decir elección, alternativa. Y tres que le coloqué en color rojo: inclinación, voluntad y agradar. Entonces, cuando yo soy un hombre temeroso de Dios, una de las cosas que a mí me gusta hacer es el selema, que es agradar el corazón de Dios. ¿Cómo agrado el corazón de Dios, amado pastor? Caminando conforme a la palabra de Dios y aprendiendo a ser lleno del Espíritu Santo y manifestando esas obras del Espíritu Santo constantemente en mi vida. ¿Hacia dónde quiero llevarte hoy en esta mañana? Al entendimiento que si yo soy un hombre temeroso de Dios, tengo que tener frutos. Yo le coloqué compañeras, ahí van caminando a la par para que pudiéramos hilvanar. Pero realmente estos son frutos. Perfectamente hubiéramos podido decir los frutos del temor. Porque si soy un hombre temeroso de Dios, una de las cosas manifiestas en mi vida como un verde, es aquí donde empezamos y entendemos una vez más de una manera superlativa que no es lo mismo ser un cristiano de atrio que ser un cristiano de lugar santo, a ser un cristiano de lugar santísimo. Porque cuando procuramos buscar, como dice la Biblia, agradar el corazón de Dios, vamos a procurar hacer siempre, el escrito está en su palabra, para agradar el corazón del Padre de la gloria. Entonces no todo el que dice ser temeroso. Mire, le voy a hacer una pregunta. Vamos sobre el cuarto, pero en el número 1 vimos 2. Quiere decir que ahorita aquí van más o menos 5 compañeras del temor, o 5 frutos, o 5 manifestaciones
del temor de Dios en mi vida. ¿Cuántas de las 5 llevas anotadas positivamente en tu vida? Porque decir soy un hombre temeroso de Dios es fácil, pero ser verdaderamente un hombre temeroso requiere frutos. Diga conmigo, frutos. Número 5. Hechos capítulo 9 versículo 6. Siempre en la misma versión, Reina Valera Gómez. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Ojo que ese levántate es una condición espiritual. Levántate y entra a la ciudad. ¿Cuál era la manifestación en este caso del temor de Dios? Número 1, estar levantado. Es decir, no caído. Buscando constantemente el rostro de Dios. Nos habla de obediencia. Nos habla de sujeción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nos habla de disposición. Quiere decir que ser un hombre temeroso de Dios implica ser un hombre obediente, sujeto y dispuesto en la dimensión del estar levantado. Es decir, no ser un cristiano caído, un cristiano que esté constantemente metido en el pecado. ¿Cuántos hombres y mujeres temerosas de Dios sabemos en esta mañana? ¿Cuántos compañeros van contigo caminando hoy juntamente con ese temor? Porque si yo digo que soy un hombre temeroso de Dios, te voy a preguntar cuántas compañeras van caminando contigo. Tú ya sabes de qué yo estoy hablando cuando hablo de compañeras. Mire lo que dice acá. Hechos capítulo 10 versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios. Esta es una continuación de lo que está descrito en el libro de Hechos capítulo 10. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios con cualidades. Que daba mucha. Hágame un favor, búscame en el diccionario. Yo entiendo el concepto de la limosna porque lo he enseñado, pero ¿qué dice el diccionario acerca de la limosna, por favor? ¿Sabe que la limosna es aquella porción que queda en el bolsillo del hombre próspero con el cual bendice al necesitado? La limosna no son los centavos que se echaban allá donde usted sabe, ¿verdad? Porque solo los centavos le enseñaban a uno a echar, amado hermano. La limosna es la porción que el hombre próspero ejercita en bendición y en beneficio de sus hermanos necesitados. Entonces dice acá, mire que las características de este varón era un varón piadoso y temeroso de Dios. Y como hombre temeroso de Dios tenía cualidades para con el pueblo, es decir, para con sus hermanos, juntamente con la oración. Y es que daba, dice acá, muchas limosnas. Un hombre movido a bendecir al que tiene poco. Es una persona benevolente, es una persona justa. No es injusta. Es una persona justa con su esposa. Es una esposa justa con su esposo. Somos padres justos con nuestros hijos. Nos movemos en la justicia de Dios. No somos hombres que sacamos ventaja de la situación o de la circunstancia, sino que aprendemos a ser justos conforme a la palabra de Dios en cada uno de nuestros diarios vivires. Mire, el diccionario Tuggy siempre para esta palabra, el emosune, que es la que traduce piadoso, el diccionario Tuggy dice que una persona piadosa
es aquella que manifiesta, mire, acción de ayudar a los más necesitados. Regularmente amarramos eso a la moneda en curso, pero una persona piadosa es aquella persona que ve la necesidad de su hermano y se inclina a la oración, se inclina a procurar que se solucione la circunstancia bajo la cual la persona está funcionando. Entonces yo soy un hombre temeroso de Dios y tengo una cualidad muy específica. Aprendo a atender la necesidad de mis hermanos. No quisiera decir pobres, aunque el Señor dijo los pobres siempre van a estar entre ustedes, pero sí en términos de lo que es la dimensión de la necesidad. Tú ves la necesidad de la carga que algún hermano tiene y te vuelcas a procurar solventar o ayudar, o por lo menos pues no se moje solito, pues mojémonos aquí solos orando. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ser un hombre temeroso de Dios es aprender a suplir las necesidades del pueblo en toda la dimensión de lo que Dios nos permita y ser hombres de oración. Note cómo amarra la limosna a la oración, porque muchas veces no es dinero lo que se necesita para solventar la situación, sino una oración eficaz y poderosa en el Espíritu. Y eso lo logra un hombre que es lleno de palabra, de unción, que es justo y temeroso delante de Dios. Entonces el mensaje de esta mañana, amado hermano, es decir, no basta solo con decir soy un hombre temeroso de Dios. Debo de examinar si estas compañeras vienen juntamente conmigo. Mire, le quiero dejar entregadas las 12, pero apenas vamos por las 6. Se las leo y usted lo amplía en casa. Hacemos ese trato para que sepas cuáles son las otras 6 compañeras que debes de examinar o que debemos. Le digo debes porque pues al final del día, desarrollando el tema, el primero que se pasó la guadaña fui yo, ¿me entiende? Pero somos todos. Mire el número 7. Santo de la misericordia, amado hermano. Mire que entró a jugar aquí otra vez dentro de las compañeras del temor. El buen testimonio. Santo de la misericordia, hermano. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de la gente que nos rodea? Porque dice la Biblia en Hechos capítulo 10 versículo 22, y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo. ¿Y qué dice? O sea que Cornelio era temeroso de Dios. ¿Cuál es ahí la compañera del temor? Era varón justo, temeroso. Y ahí está la letra I otra vez de conectora. Cuando estudiamos idioma español entendemos acerca de los conectores, ¿verdad? Eso se lo tuvieron que enseñar a usted en primaria, amado hermano. Y de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Fue avisado de Dios por un ángel o por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Pero ¿cuál es el agregado a temeroso de Dios? Un buen testimonio. Y aquí la cosa se empieza a poner difícil, amado hermano. Porque ser un hombre de buen testimonio, uno dice muchas veces: bueno, si a mí nadie me da de comer, lo que yo hago dejo de hacer, ¿qué le importa a la gente? Sí, tiene razón. Pero para nosotros los hombres temerosos de Dios, ¿cuántos temerosos y o temerosas de Dios sabemos en esta mañana? Y allá en televisión. Si soy un hombre temeroso de Dios, sí me va a preocupar el buen testimonio, amado hermano. ¿Qué es un buen testimonio? Lo que la gente de alguna manera habla de mí, de mi conducta cristiana, ¿delante de qué? De toda la nación de los judíos, es decir, de todos los que estamos en el entorno. O sea, si alguna vez tú dijiste: a mí me vale lo que la gente diga de mí, que no te valga más. Porque si eres temerosa o temeroso de Dios, una de las compañeras que vienen caminando junto al temor se llama buen testimonio. Y si no eres un hombre o una mujer de buen testimonio, pues puedo decir que soy temeroso,
pero no veo evidencias de ese fruto por ningún lado. Es decir, si soy temeroso de Dios, el testimonio pesa. Aunque no diga amén. Mire, buen testimonio significa, la palabra que lo traduce es la palabra martureo en griego. Nos habla de encargar, de alcanzar un buen testimonio, de atestiguar, buen testimonio, dar testimonio, declarar, testificar, ser testigo. En pocas palabras, un hombre que con su conducta de vida predica más de lo que habla en un altar, tal vez una hora hablando. ¿Usted se recuerda acerca de aquel hombre del cual Jesús le dijo, ven fuera? ¿Cómo se llama? Lázaro. Cuando usted va más adelante, tal vez 2, 3 versículos adelante de Lázaro, dice la Biblia que mucha gente se convertía a causa de Lázaro. ¿Cuántos hemos leído esa porción de la palabra? Y usted no encuentra a Lázaro predicando en ningún lado. Entonces, ¿cómo los convirtió? Con su testimonio de resurrección. Y eso, yo no sé, mire, yo no sé cuántos amigos usted tuvo en el mundo, pero no sé si en algún momento Dios le ha dado la oportunidad de encontrarse con algún amigo de hace 25, 30 años atrás, 40 años atrás. Y cuando lo miran ahora que usted es cristiano, y ahora sos evangélico, ¿sí? Puchica, pero es que a vos, papito, vos eras calandria. Buen testimonio, diga conmigo, por favor. La próxima vez que usted piense que nadie le da de comer, que usted puede hacer su vida como quiera, que al final del día usted va a entregar cuentas de eso, sí es verdad, sí es cierto. Pero si eres un hombre temeroso o temerosa del Dios, sí te va a preocupar lo que la gente hable de ti y como consecuencia de nuestras actitudes de Jesús. Porque al que daña el testimonio, muchas veces nuestras actitudes, es el Señor, sin hacer nada incorrecto. No, para ser cristiano como vos, mejor no. Y efectivamente lo que acaba de hacer uno es una barrabasada. Y uno dice, ¿qué razón tiene? ¿Va? Pero si somos hombres temerosas de Dios, el buen testimonio siempre va a venir con nosotros. Cuando la gente te ve, ¿de qué habla? No, ese hermano, ni se le acerque, porque aunque es hermano en la fe y Dios lo está transformando, es el ladrón. Santo de la misericordia. Y es cierto, es cristiano en proceso de restauración y de renovación, que no ha podido todavía rendir ciertas áreas en su vida. ¿Todavía eres temeroso de Dios? Hermano, si algún día tu pastor decidiera decir, ¿dónde trabajas? Yo trabajo en tal lugar y tal, ahí te voy a llegar a visitar, y le pregunto a sus compañeros de trabajo, ¿cómo es usted ahí? ¿Qué dirían? Ese es un abusivo. Así nos viene a dejar tirados los reportes. Y el domingo lo vieron orando. Aleluya, aleluya. Ahí dice que es temeroso de Dios, pero yo no le veo eso por ningún lado. Santo de la ley. ¿Y cómo él hace para saber que yo soy temeroso de Dios? Una de las maneras se llama testimonio. Porque este hombre era, mire, de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Y era un hombre que actuaba con un buen testimonio. ¿Qué diría la gente si preguntamos de ti en tu trabajo? ¿Qué dirían los vecinos del condominio? Viera que como que el diácono vino bien contento anoche, que a las 3 de la mañana tenía puestas a todo volumen las de Chente.
¿Cuántos temerosos de Dios sabemos hoy en esta mañana? Mire, el mensaje no es condenarlo, renuncio, es confrontarlo y enseñarnos. Porque esto ni yo lo sabía, hasta que el Señor lo empezó a dar. Pues esto. Eso si usted me lo pregunta hace un año, no lo sabía yo. A mí la gente, no me importa si nadie me da de comer. Así decimos muchas veces, ¿verdad? Pero eres hijo de Dios, eres cristiano. Y si eres un cristiano, aparte que seas cristiano de atrio, ahí lo entendería. Porque el cristiano de atrio recién viene saliendo del mundo. Pero usted, hermano, que ya tiene 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y no es bingo, ya el testimonio es importante. ¿Cuántos hombres y mujeres temerosas de Dios seguimos sabiendo esta mañana acá? Un hombre de buena reputación. ¿Qué quiere decir reputación según el diccionario, amigo? Por favor, si alguien me puede buscar. Uno piensa a veces saber qué es buena reputación. Es que la gente hable bien de uno. Pero ¿qué dice el diccionario? Es interesante. Aquí está, mira. Opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o cosa. Hay otro concepto que dice opinión positiva que mucha gente tiene sobre una persona o una cosa por sus buenas cualidades. Le voy a dejar el número 8. Bueno, dije que le iba a dejar todo, ¿verdad? Pero ya no voy a entrar al detalle de cada uno, si no nos vamos aquí mañana. Mira el número 8, le voy a dejar la escritura y ya usted va y sea como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? Dice la Biblia que los de Berea inquirían. Eso está enseñando el pastor. Hoy voy a regresar a la casa a ver si es cierto lo que el pastor está predicando. Y empieza a decir, mire, no te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de Dios. Quiere decir que una de las características de un hombre que es lleno del temor de Dios es que no le gusta enseñorearse sobre las personas. Entiéndase, hermanos o amigos. No se sienta el supercristiano. No, yo no voy a esa reunión porque Dios me guarde. Ahí solo hablar cosas que no son de Dios van. No, una de las cosas que Dios nos enseña, que es una manifestación y compañera del temor a Dios, es el aprender a no enseñorearse de otros con dureza. Ya me haces caso porque yo soy diácono en esta iglesia. No es así como funciona la cosa. Si eres hombre del Espíritu, con temor de Dios y de testimonio, vas a actuar conforme al Espíritu. No conforme a la carne ni conforme al alma. Avancemos, por favor. Número 9. Mire, Números capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés. Ahí hacía la separación. Aunque a todos les hablo, con este es diferente, porque este es mi siervo. Eso quiere decir que Dios nos habla a todos, pero que con el ministro, eso es aparte. Sí da una separación. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mí, siervo Moisés? Quiere decir que un hombre temeroso de Dios, un hombre que verdaderamente teme a Dios. Y mire, y esto no es escudo. Esto no es, entiende, iglesia, que usted de mí no va a hablar. No es eso lo que le estoy enseñando. Ya, si usted quiere hablar, hable, pero sabe el precio. No murmure. Y he procurado enseñarlo desde este altar. De ningún ministro. Es que ese no es ministro, ese no es pastor. No le corresponde a usted juzgarlo. No estoy hablando de mí. Plural.
Aunque si ahí estoy yo, pues gloria a Dios, de una vez me echo mi defendidita, pero no ese es el espíritu. No sé si me están dando a entender. Un hombre temeroso de Dios genuinamente nunca te va a hablar mal de su pastor. Alguien que es ministro de Dios genuinamente no te va a hablar mal de ningún otro, sea ministro o pseudoministro. ¿Por qué? Porque no le corresponde a él juzgar nada. Entonces, soy hombre temeroso, no soy chismoso, no soy murmurador. ¿Cuál fue la otra palabra que buscamos hace unos minutos por acá? Calumniador. Ahora, si te prestas y te llegan a contar cositas malas, ¿me entiende? No participe. Si es un hombre temeroso de Dios. ¿Y eso por qué lo dice, pastor? Pues porque el temor de Dios le acompaña. Mire, ¿por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo. Entonces no nos corresponde a nosotros hablar mal de nadie. Hermano, por favor, te lo pido, iglesia de Dios. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque cuando uno habla de un siervo de Dios, desata la ira de Dios sobre la vida de aquel que está murmurando. Ya que Dios se encargue de lo que se tenga que encargar, si es que tú tienes la razón. Pero mientras tanto, si soy un hombre temeroso o temerosa de Dios, juntamente con el temor al Señor, viene caminando el respeto y la no murmuración de los siervos del Señor. Ay, Cristo de la gloria. Mire, pero Naamán, siempre con la línea de la murmuración, pero Naamán se enojó y perdió, porque el que se enoja pierde. Así de sencillo. Pedrito, el que se enoja pierde, mijo. Pues cada vez que usted está así, paz, 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 paz. No paz, paz, va, no paz. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá la mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿Cuál había sido la instrucción del profeta a Naamán? Vaya y métase 7 veces en el río. O sea, ¿había algo más fácil que eso, hermano? Hermano, usted va a ser sano de ese cáncer. Vaya y busque una pileta y se mete 7 veces. ¿Habrá algo más fácil para ser uno sano que zambullirse 7 veces, amado hermano, en un río, en una piscina, donde Dios lo mande a uno a zambullirse? Era sencillo, pero él quería lo difícil. Y eso provocó, mire, uno de los grandes problemas. Porque la respuesta de su sanidad era bien fácil, bien sencilla. Solo métase 7 veces y va a salir sano, nada más. Pero él se fue quejándose y murmurando. Yo pensé que el pastor me habría de atender, y que cuando le dije que necesitaba y me urgía, él no me quiso dar ni que me mandó a hacer otra cosa. Y yo pensaba que él iba a orar por mí, me iba a poner manos, y después de 3 horas de oración yo iba a ser libre. No era eso, 7 veces métase, nada más. Como que metan un trapo 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fácil. Pero se fue murmurando. Y como consecuencia de la murmuración, perdió. ¿Por qué? Porque una de las compañeras, amado hermano, del temor de Dios es aprender a no murmurar de las cosas que no nos parecen. Es que a mí no me parece cómo el pastor está haciendo las cosas. No te tiene que parecer, porque el pastor solamente tiene que aprender a obedecer la voz de Dios.
Yo pensé que él me iba a llamar a la oficina y después de una hora, no, ahí por videoconferencia me dijo cerrar tus ojos, oró y solo eso hizo y yo no sé por qué. Sencillo, levanta tu teléfono, una videoconferencia. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No murmures, porque cuando uno murmura desata la ira de Dios y el trato de Dios. Número 10. Mire, Levítico 19:14. Al sordo no maldecirás y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás ¿qué? Temor de Dios, yo Jehová. Hay que aprender a no ser piedra de tropiezo para la gente, amado hermano. Eva le fue piedra de tropiezo a su marido. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, o sea que la que mandaba en la casa era la mujer. Ella era la proveedora de casa. Orden trastocado. Y dio también a su marido que estaba con ella. Fíjese, el marido estaba con ella. Es que estoy pidiendo al Señor, una señorita, estoy pidiendo al Señor que me mande un varón que sea mi ayuda. No, si la ayuda vas a ser tú. Yo he visto a veces mis pastores que estoy orando porque Dios envíe un siervo, un varón que realmente camine junto conmigo. Y dije, lo primero que tienen que hacer es cambiarte el orden de las prioridades. Porque tú como mujer no vas a llevar a ningún hombre a caminar contigo. Tú vas a caminar como un regalo, como una dádiva, como un premio, como un regalo de un hombre que es de Dios. Ojo. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Ay, tan obediente el muchacho, ¿va? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. ¿De qué le sirvió Eva a su esposo? De piedra de tropiezo. Y ahí arriba dice, mire, al sordo no maldecirás y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor. Entonces, si soy un hombre temeroso de Dios, no maldigo y no soy piedra de tropiezo para nadie. Aunque no diga amén. ¿Cuántas de estas 10 compañeras, cuántas van caminando contigo a estas alturas del juego? No se preocupe, porque todavía tenemos tiempo para corregir la plana. Eso es lo importante. Número 10. El 11, perdón, sí. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Quiere decir que una de las cosas importantes en términos de las bendiciones, la madurez, es la sujeción. Mira lo que dice acá. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas maduro, viejo, maduro, crecido, viejo, extenderás las manos y otro te va a vestir. Alguien te va a decir cómo son las cosas. Te llevará donde no quieres. Imagínese, otro lo va a vestir, se lo va a llevar a donde usted no quiere ir. Y esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y le siguió. ¿Cuántos hombres temerosos de Dios sabemos? Una de las manifestaciones, y las compañeras, Joelito,
del temor de Dios en mi vida es la sujeción. Yo no puedo decir que soy un hombre lleno de Dios y soy un hombre, amado hermano, lleno del temor de Dios, cuando la sujeción no es una compañera en mi vida espiritual. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, digo, Dios mío, no es nada más de decir, Señor, yo soy temeroso de ti. Tú sabes que tu siervo es temeroso. Pues si no traes a ninguna compañera caminando contigo. ¿Y compañeras de qué, Señor? Las compañeras del temor a mí. Si yo soy temeroso, estas manifestaciones deben de estar en mi vida espiritual. Bendito Dios, hoy dijiste, pastor, de las 12 que está dando usted ahorita, por lo menos yo ya vengo caminando con 9. ¿Me hacen falta cuántas? 3. Voy a trabajar los próximos meses con las que me hacen falta. Por eso no cualquiera es temeroso de Dios, amado hermano. Decirlo del diente al labio es bien fácil. Mire, y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces vemos acá que el temor de Dios va caminando juntamente con aquel hombre y aquella mujer que no le guste. A la mire, le voy a vender esta esclavita de oro. Usted la busca en el mercado, 30,000 quetzales, porque mire, pesada. Vale 30,000, pero a usted se la voy a dejar en 800. ¿Usted cree que eso existe, hermano? O aquel patojo que anda cantineando así un montón de patojas, ¿verdad? Y a ninguna le dice que ande se le cantineando a otra. Pero es siervo. Es cuando somos hijos de Dios y somos hombres con temor de Dios, por lo menos, no le digo que sean las únicas, podrá encontrar usted en la variación de las versiones más compañeras del temor de Dios, pero por lo menos estas 12 para instalar un gobierno espiritual de un verdadero temor en mi corazón como hijo de Dios. Entonces la próxima vez que nosotros digamos soy un hombre temeroso, póngale pausa y examine. Quiero ver, junto con el temor venían caminando otros 12 frutos. Y de los 12 que tenía, la última vez que chismeé del pastor me quitaron uno. Y la última vez que me enojé me quitaron otro. Se fueron. ¿Cuántos hombres y mujeres temerosas de Dios sabemos en esta mañana? No te digo que de pronto estas manifestaciones ya están actuando en tu vida. Tú podrías decir, no, pastor, si de esas, santo de la gloria, yo no lo sabía. Gloria a Dios, yo tampoco, hermano. Pero he decidido en el Señor empezar a trabajar estas manifestaciones. ¿Para qué? Para que la próxima vez que yo pueda decir soy un hombre temeroso de Dios, tenga frutos dignos de un hombre temeroso de Dios. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook.
dale like y comparte nuestra página.